Es un gusto verlos y saludarlos. Hoy estamos iniciando ya un mes más, el mes de marzo. Y estamos muy agradecidos con el Señor porque nos ha concedido un mes más de vida. Si usted se ha dado cuenta, Dios ha sido bondadoso con su iglesia. Ha sido misericordioso. Y podemos estar seguros, hermanos, de que este mes es un mes de mucha bendición para nosotros que escuchamos su palabra. Cada uno de ustedes sea bienvenido a este culto de adoración. Ahora adoraremos a nuestro Señor escuchando su palabra. Así que los invito a orar por el mensaje de esta noche. Señor Jesús, te damos gracias porque nos permites escuchar tu palabra. Señor, te pedimos que nos hables y nos muestres tu voluntad. Tu iglesia está reunida y yo debo hablarles de parte de ti. Ayúdame a hablarles el mensaje que tú me diste para tu iglesia. Y ayúdame también a mí, Señor, al igual que la iglesia, a seguir practicando lo que esta noche aprenderemos. Oramos confiando, Señor, en ti y ponemos nuestra confianza en el Espíritu Santo y en tu palabra, que nos enseña toda verdad por medio de este mensaje. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Se sabe la historia de uno de los reyes más altivos y orgullosos que haya existido en la tierra. Este rey era tan altivo por su puesto de monarca y tenía una gran fortuna. Así que el rey pensó en invitar a sus amigos más distinguidos a una celebración. Era una fiesta, pero no en el palacio, sino era una fiesta en los jardines reales. Así que convocó a todos sus amigos, les hizo la invitación, preparó el gran banquete y el día de la celebración llegó. Pero este rey no contaba con un pequeño detalle. Ese día una gran tormenta se levantó. Llovió a cántaros y, como era de esperarse, los invitados no llegaron a la celebración. El rey, molesto, airado en contra del Dios de los cielos, convocó a su ejército de arqueros y les pidió que dispararan flechas al cielo para herir al Dios de los cielos. Los arqueros no tenían opción, tenían que obedecer. Así que dispararon las flechas hacia el cielo. Pero las flechas no llegaron al Dios de los cielos. Detuvieron su avance en un punto y luego cambiaron la dirección. De regreso a la tierra, con gran velocidad, hirieron a los soldados del rey. Queridos hermanos, así como estas flechas pueden herir, también la murmuración puede herir a los hermanos. Nuestras palabras muchas veces son como flechas. No edifican, destruyen y lastiman a las personas que forman parte de la iglesia de Cristo. Por eso que esta noche vamos a ver la importancia de las palabras. Queremos que Dios hable a nuestra vida. Santiago ha dicho anteriormente: todo hombre sea pronto para oír y lento para hablar, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Una buena forma para conocer la madurez de una persona es escuchar sus palabras. Y por eso el libro de Santiago, o mejor dicho, la carta, está enfocada a una fe práctica. Querido hermano, nuestras palabras son un claro indicador de nuestra espiritualidad. ¿Cómo son sus palabras? ¿Endulzan, deleitan, edifican o son como golpes de espada? Bueno, eso es lo que aprenderemos esta noche. Santiago viene hablando sobre una fe práctica, una fe viva, y Santiago nos ha dicho que la manera en cómo debemos de hablar debe ser una manera prudente. Hermanos queridos, la fe cristiana debe ponerse en práctica.
Y aunque algunos dicen hoy que las palabras las lleva el viento, las palabras también son acciones. ¿Acaso no fue el poder de la palabra de Dios la que hizo los cielos y la tierra? Cuando hablamos, hermanos, estamos teniendo acciones. Por eso, alguna pregunta para los que estamos esta noche acá sería: ¿cómo nos expresamos de otras personas cuando no están presentes? ¿Qué palabras usamos para hablar cuando nuestro hermano no está presente? La manera en que yo hablo habla de mi amor hacia mi hermano. Quiero invitarles entonces a abrir sus Biblias en la carta de Santiago, del capítulo 4, verso 11 al 17. Y vamos a darle lectura. El tema de esta sección es juzgando al hermano, y ese es el tema de esta noche, juzgando al hermano. Verso 11 nos dice: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Verso 13. Vamos ahora los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar del cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El versículo 11 es tan claro, hermanos, que casi no necesitamos una mayor explicación. El versículo 11 nos habla sobre murmurar a las espaldas de nuestros hermanos con el propósito de dañarlos, difamarlos y desprestigiarlos. Generalmente, esta es una acción que los seres humanos tenemos. Se realiza en grupos pequeños. La palabra nos lleva a pensar en el primer siglo, cuando las personas se reunían en las esquinas para hablar mal de los gobernantes o hablar mal de alguna persona, y lo hacían susurrando. Por eso Santiago usa la palabra murmuración. Es, mira, algo así, quedito, un susurro. No parece ofensivo, pero dice Santiago que esto no agrada al Señor. Queridos hermanos, una de las razones por las que somos creyentes es porque nuestra obediencia primeramente tiene una línea vertical. Va en dirección al Dios de los cielos. Y la segunda razón por la que somos creyentes es porque la cruz también tenía una dirección horizontal hacia nuestros hermanos. ¿Saben una cosa, hermanos? El Nuevo Testamento tiene esta verdad. No podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos si odiamos a nuestro hermano a quien sí miramos y con quien tenemos contacto y una amistad o una relación. Pues muy bien, Santiago entonces está hablando de aquellas palabras que se dicen suavemente, en secreto muchas veces, pero traen un efecto que destruye la vida de las personas de quien se habla. Muchas veces nos ha sucedido en nuestra vida. Hermanos queridos, primero este mensaje es para todos aquellos que son seres humanos y aquellos que estamos en la iglesia mucho más. Santiago dice que a veces la iglesia usa palabras negligentes, palabras que provocan rencilla, conflicto. Y a eso apunta este mandamiento.
El verso 11 es un mandamiento claro, es un mandamiento categórico: no murmuréis. Y ese es el primer encabezado de este mensaje. No murmuremos, ni de los hermanos, ni de aquellos que no conocen al Señor. No murmuremos, porque eso no va acorde a los principios cristianos sobre amar a nuestro prójimo. Cuando nosotros murmuramos sobre una persona, nos ponemos como jueces. Y aquí trae la palabra del Señor en el verso 11. Dice: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ahora le voy a explicar qué está diciendo Santiago en este versículo. Prácticamente, nosotros sabemos que Dios nos ha dado una ley preciosa. Queridos hermanos, la ley de Dios manifiesta la gracia de Dios. La ley de Dios manifiesta la perfección de Dios. La ley de Dios no es agravosa para nosotros. Nos muestra toda la gloria de nuestro Rey y Señor. Nos muestra todas sus virtudes, su santidad, su justicia. La ley se expresa del corazón de Dios. Y cuando nosotros juzgamos al hermano, estamos diciendo que esa ley no es tan importante como nuestro criterio. ¿Entiende usted la gravedad de esto? Estamos diciéndole a Dios que nosotros somos superiores a su palabra. Esa palabra que está por los siglos y los siglos. Esa palabra que construyó los cielos y la tierra. Esa palabra que ha salvado generaciones enteras. Qué terrible es ponerse en esa brecha y desafiar a Dios. Cuando nosotros juzgamos al hermano, estamos diciendo que somos jueces, que tenemos en nuestra vida virtudes que nos dan la capacidad, que nos dan ese privilegio. Cuando, queridos hermanos, Dios es el único legislador del universo. Dios es el único que puede juzgarnos de manera apropiada. Así que los que están juzgando en la iglesia de Santiago, asumiendo esa posición de Dios, están manifestando su orgullo y soberbia delante de Dios. El pecado que se nos habla acá, hermanos, es el que Santiago ha venido hablando. Ese pecado que trae celos, iras y contiendas en el capítulo 4. Anteriormente Santiago preguntaba: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? Vienen de nuestro corazón, de nuestra naturaleza humana. Y la semana pasada estuvimos hablando precisamente de 3 principios. Decía Santiago: ¿cómo podemos ponerle freno a nuestro corazón? Bueno, primero, sométase a Dios y resista al diablo. Número 2, acérquese a Dios y Él se acercará a usted. Y número 3, humíllese delante de Dios y entonces Dios lo exaltará. Entonces Santiago ahora sigue dando estas instrucciones a la iglesia, pero nos va a dar este mandamiento: no murmuremos. En segundo lugar, quiero que leamos el verso 12. Dice Santiago: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ahora, este versículo es el versículo favorito de aquellos que no quieren ser confrontados con su inmoralidad. Le hago una pregunta, hermano. ¿Ha escuchado usted que la gente dice: no juzgues, no critiques, no condenes para que no seas condenado? ¿Ha escuchado usted eso? Generalmente el incrédulo dice: no juzgues, no me juzgues, para que Dios no te juzgue. ¿Será eso lo que está diciendo Santiago? Bueno, vamos a ver qué es lo que realmente está diciendo. Santiago no está prohibiendo la confrontación de quienes están pecando. Hay que confrontarlos con respeto y un amor firme. Hay que llamarlos al arrepentimiento. La palabra de Dios nos llama
a llamar al arrepentimiento a los pecadores. Ese era el mensaje de Cristo Jesús. Arrepentíos, arrepentíos. El reino de los cielos se ha acercado. El mismo Señor y Salvador nos hizo un llamado al arrepentimiento. Es más, Mateo capítulo 18, verso 15 al 17 nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hermanos queridos, la palabra de Dios dice que sí debemos discernir, sí debemos juzgar ciertos aspectos, pero desde la palabra de Dios. Debemos juzgar la inmoralidad de manera correcta, con las verdades eternas del Evangelio de Jesucristo. No es con nuestro criterio, no es con nuestra soberbia y orgullo. Hermanos queridos, aquí Santiago está resaltando una actitud de la iglesia. La iglesia veía a su hermano de los hombros hacia abajo, lo juzgaba en el sentido de que lo menospreciaba, de que se ponía en una posición de juez suprema a su hermano. Eso, dice la palabra de Dios, no es correcto. Pero la Biblia sí nos enseña que debemos discernir el bien y el mal. Hechos 20:31 nos dice: por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Quién está hablando en este versículo? El apóstol Pablo había amonestado a la iglesia de día y de noche. Queridos hermanos, ese cuadro es tan pintoresco. El apóstol Pablo lo hacía motivado por la gloria de Cristo, por el amor del Padre, por el bienestar de la iglesia. Cuando nosotros buscamos eso, hermanos, podemos discernir y juzgar todo acto inmoral que ofende al Señor. Debemos juzgar. Es más, la palabra de Dios nos llama a realizar ese juicio. Hoy las personas dicen: no juzgues para que no seas juzgado. Pero esto me parece a mí un juicio. Es más bien un juicio a todas luces. Decir no juzgues para que no seas juzgado ya es una decisión de parte del que está quebrantando las leyes del Señor. Primera de Corintios 4:14 nos dice: no escribo esto para avergonzaros. Note usted la actitud con la que Pablo escribía, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Esta es la actitud que Santiago quiere evitar en la iglesia, que nosotros juzguemos desde nuestro orgullo para avergonzar a los hermanos, para disminuirlos, para reducirlos, para pisotear con nuestros pies la integridad de nuestros hermanos. Santiago dice que esto no debemos practicarlo. Bueno, el segundo encabezado de este pasaje es que no seamos arrogantes como el rey. Queridos hermanos, no solo debemos evitar murmurar sobre nuestros hermanos, sino también, número 2, no debemos ser arrogantes. Esto desagrada completamente a nuestro Padre Celestial. Leamos por favor el capítulo 4, verso 13. Dice Santiago: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá 1 año, y traficaremos y ganaremos. La pregunta que yo le hago a Santiago es: ¿Santiago está en contra de los proyectos, de los planes? ¿Está en contra de pensar en el futuro? ¿Estará en contra de tener proyectos a largo plazo? ¿Será eso lo que está señalando Santiago? Claro que no. Santiago está hablando de la independencia del hombre que cree controlar el futuro, de manera que no necesita a Dios para realizar sus planes. Muchas personas vivimos de esta manera, pensando en proyectos, descartando a Dios de nuestros planes, ignorando la voluntad de Dios para nuestras vidas. Muchas veces en nuestras vidas dejamos la voluntad de Dios de último.
No nos interesa poner en práctica su palabra. Tenemos tanto orgullo en nuestro corazón que evadimos toda palabra del Señor. Hacemos planes, hacemos proyectos, aunque muchos de ellos no honren al Señor. ¿Se pregunta usted por qué nos va mal en la vida? Esta sería una buena razón. Porque estamos dejando a Dios de lado, lo estamos rechazando desde nuestro corazón y por lo tanto somos altivos de corazón. Así que el verso 13 habla entonces de esas personas que son creyentes, porque déjenme decirle algo, queridos hermanos, las personas a las que Santiago está escribiendo son de la iglesia. ¿Cómo es posible que haya gente que se confiese cristiana y viva de esta manera? ¿Acaso no nuestro Salvador es el mismo Señor que gobierna sobre nuestra vida? ¿Acaso no es el que nos perdonó nuestros pecados y también nos llama a obedecerle? Entonces, ahí se mira la altivez del hombre cuando hace planes sin tomar en cuenta a Dios. Vaya conmigo al verso 14. Santiago sigue hablando. Dice Santiago: cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ahora, la palabra neblina acá, su origen describe a una persona que habla en un ambiente frío. ¿Cuántos de ustedes les gusta el frío? Muy bien. ¿Cuántos les gusta el calor? Seguro que ya vienen las vacaciones de verano. Pero dice Santiago, nuestra vida es tan efímera y temporal. No dura mucho. Dese cuenta, hermano, cómo el tiempo ha pasado y cómo vamos perdiendo nuestras fuerzas. La idea que Santiago nos comparte es la siguiente. Aquellas personas que se encuentran temblando de frío, cuando uno tiene frío, hermanos, no tiene ganas de hablar por el frío. Entonces uno habla algunas palabras y sale un humo, aliento de la boca, y dice él, esa neblina representa nuestra vida, tan breve, tan corta, pronto se termina. Miren ustedes cómo la palabra de Dios va atacando la altivez del hombre. Aquel que dice, tengo mis fuerzas para trabajar, cuidado, es posible que mañana no las tenga. Aquel que dice, tengo mi salud para mis proyectos y está haciendo planes sin Dios, tenga cuidado, pueda que mañana no tenga salud. Aquel que dice, tengo vida, soy joven, puedo vivir mi vida loca, como decía un artista, tenga cuidado. No abuse de la misericordia de Dios. Dios puede acortar su vida. Él es el juez, hermanos. Él está sentado en su trono y Él anhela lo mejor para nosotros, pero también nos llama a un arrepentimiento si estamos viviendo de esa forma altiva delante de Él. Así que la pregunta que Santiago nos hace es, ¿qué es vuestra vida? En comparación, hermanos, a la gloria de Dios, a quien Él es, nuestra vida no es más que un puñado de arena y polvo. Es más, la Biblia nos presenta eso, del polvo fuimos tomados y un día volveremos al polvo. ¿Sabe qué le da sentido y propósito a nuestra vida? Que Dios nos haya adoptado como sus hijos siendo pecadores. ¿Qué es la gloria del hombre? Que Dios nos haya perdonado y nos haya dado propósito. Que Dios haya impregnado en nosotros su imagen y semejanza. Hermanos, eso es glorioso. Ni los ángeles tienen esa dicha que usted y yo tenemos. Pero Dios a nosotros nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Pero cuidado, no se vaya a propasar con su hermano debido a esto. Así que, entonces, ¿cómo debo yo vivir? Si la Biblia me dice que no haga planes a futuro sin Dios, que no sea orgulloso,
juzgando a mi hermano, ¿cuál debe ser el pensamiento de un hijo de Dios? Bueno, el verso 15 nos lo dice. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El cristiano verdadero somete sus planes al señorío de Cristo. Hermanos, de esta manera se puede ver palpablemente quién es nuestro Rey y Señor. Si nuestra vida está caminando de acuerdo a sus propósitos. Hermanos, vean qué tremendo es esto que Santiago nos está enseñando. Quiere decir, hermanos, que nuestros proyectos, todos los proyectos que usted pueda tener, pueden ser económicos, emocionales, familiares, académicos, laborales, recreativos, deben estar en armonía con la palabra del Señor. Esto para mí fue revelador. Porque muchas veces nosotros creemos que a Dios le interesa solo nuestra alma, pero nuestro cuerpo parece que no tiene mayor importancia. A veces pensamos de que solo le interesa a Dios nuestro corazón, pero hermanos, Dios nos dio el raciocinio, nos dio los recursos, nos dio habilidades, nos dio salud, nos dio tiempo. ¿Qué estamos haciendo con esto? Nos dio miembros y uno de ellos muy importante, la lengua. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Debemos honrar al Señor en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuál era la actitud de los creyentes del primer siglo? Verso 16 nos lo explica. Pero ahora os jactáis. Está hablando aquí Santiago de la altivez del corazón. Os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Hermanos queridos, el tema de esta sección de Santiago es la altivez del hombre. No solamente en posicionarse en una figura de juez en contra de su hermano, de disminuirlo, de reducirlo, de destruir su persona a través de la murmuración, sino también a hacer planes que no están en consonancia con la palabra de Dios. Santiago concluye dándonos cuál era el mal de estos creyentes, la altivez de su corazón. Durante estas semanas hemos estudiado esta carta y debo decirles, queridos hermanos, que parece una montaña rusa. ¿Usted se ha subido a una montaña rusa? ¿O usted ha visto en la televisión una montaña rusa? ¿Cómo es una montaña rusa? Tiene picos y tiene descensos. Picos y descensos. Hace unos días decía Santiago, oh almas adúlteras, la amistad con el mundo no es enemistad contra Dios. Ahora Santiago empieza a decirles, hermanos, no murmuren. Santiago nos ha desafiado, nos ha hablado a nuestro corazón, a nuestra mente. Nuestra fe no debe ser un discurso, hermanos, dicho desde el balcón. Debe ser un cambio de vida. Debe ser una vida que más allá de ver los pecados ajenos se enfoca en los propios pecados. La verdadera fe, hermanos, es una fe que se vive en comparación a Cristo. No se compare usted con su hermano o su hermana. El compararnos ya lleva en sí cierta altivez. Debemos compararnos con la persona de Jesucristo. ¿Hay alguna conducta que muestra esta arrogancia? Claro que sí. El verso 17. Dice Santiago, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Los creyentes del primer siglo estaban cometiendo un pecado de omisión. Ellos no estaban tomando a Dios en cuenta en sus planes. ¿Y sabe qué pasa con estos pecados de omisión? Cuando no obedecemos, más tarde terminamos cometiendo pecados de comisión. El que no obedece a Dios, tarde o temprano, quebranta sus mandamientos, quebranta su ley.
En eso se puede ver la altivez del ser humano. Aquel hombre que dice, yo no puedo perdonar, solo Dios perdona. ¿Lo ha escuchado usted? Altivez de corazón. Aquella persona que dice, todos pecamos, todos cometemos pecado. De alguna forma, no quiere cambiar. O aquel que dice, así me hizo Dios y así voy a morir. Altivez. Hermanos, cuidemos nuestro corazón y nuestra vida. Que un reflejo de que Dios es nuestro Señor y Salvador sean nuestras palabras. Santiago dijo anteriormente que la lengua es un miembro muy pequeño. Hay que ponerle freno, como al caballo, porque si no se descontrola, puede ocasionar una tremenda destrucción. También Santiago lo comparó con un timón de barco. Un barco sin timón es un barco sin dirección. Y nos dio el ejemplo del cerillo. Un cerillo pequeño, encendido en un bosque, puede crear un gran incendio. Hermanos, que nuestras palabras glorifiquen a Dios y lo honren. Que nuestras palabras sean conforme al carácter de Dios. Quiero invitarles, hermanos, a ponerse de pie y vamos a finalizar este tiempo. Medite en su vida. Tal vez alguien diga, hermano, yo no murmuro de mi hermano, pero ¿lo piensa? Dice la palabra del Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces oremos, hermanos, por nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, ella es confiable. Ella es suficiente. Ella nos habla, Señor, de tu verdad. Ella nos dirige. Ella nos instruye. Ella también nos exhorta. Por eso, Padre Celestial, queremos seguir conociendo tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Hace sabio al hombre más sencillo. Brinda paz y consuelo. Nos fortalece en los momentos difíciles. Señor, permítenos amar tu palabra, llevar a la práctica todas tus enseñanzas. Señor, ayúdanos a ser oidores que ponen en práctica tu ley. Padre Celestial, ayúdanos también, Padre, a restaurar al hermano caído, a llamarle a una comunión contigo. Esa es una de las labores más importantes que podemos hacer como iglesia. Ayúdanos, Padre Celestial, a tener un corazón sencillo y humilde, como tú, Señor. Cuando leemos Santiago, no podemos dejar de ver a Jesucristo siendo sencillo y humilde. Esa es nuestra meta, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Ponle freno a nuestra boca. Controla nuestro corazón. Que tú seas, Señor, en nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y